Continuamos, queridos amigos, con este audiolibro de Gustavo Rodríguez Ostria, que habla sobre el tema de los huéspedes guerreros, el batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880, en la Guerra del Pacífico, la participación boliviana. Continuamos. Página 58. Punto 2. Celebraciones y ferrocarril. Tacna constituía, en medio de la proximidad de la guerra, un territorio que, pese a sus sólidos nexos históricos y humanos con Bolivia, merced a su lejanía geográfica, suponía nuevas experiencias humanas para las tropas bolivianas alejadas de sus lares de origen. Sus integrantes eran conscientes que, pese a la laxa quietud del presente, expondrían en cualquier momento futuro sus vidas por la seguridad de un territorio distante de su patria, de su patrimonio cultural y social, como de sus familias. Reparaban que tras su desplazamiento a tierras lejanas, su porvenir era incierto. Incluso sin que se desatara todavía el trueno mortífero del combate, jefes oficiales y tropa boliviana, mucho más estos últimos, estaban expuestos a las recurrentes amenazas de enfermedades gastrointestinales, a pestes endémicas de viruela, de tifus, de tifoidea y la peligrosa terciana, sobre todo cuando salían hacia las zonas rurales. Al principio, mientras el clima fue benigno, la situación pudo ser manejable y las enfermedades no alcanzaron números alarmantes, pero cuando advino el invierno con su penetrante frío y luego el verano con su agobiante calor, la situación desmejoró. Esta se hizo más cruda cuando arribaron los contingentes de Cochabamba, región asolada por la sequía y la peste de tifus, que contagiaron a tropas y rabonas. Los enfermos de la Legión Boliviana eran atendidos por médicos bolivianos en el hospital establecido en una casa alquilada, que además contaba con una botica. El resto, la tropa mayoritaria en número era atendida por los galenos que estaban adscritos a los batallones de línea, como el Sucre en el Hospital Público San Román, o en su caso con recetas caseras de la mano de las rabonas y los curanderos o yatiris indígenas. Claros, que estuvo internado en la covacha número 19, describió al recinto de San Román, diciendo: este local, situado al terminar la calle del Comercio, a 2 cuadras de la plaza principal, que toma esta parte el nombre de Calle del Callao, tiene varios departamentos y cuartos independientes, tanto para los enfermos como para los practicantes. Tiene puertas a ambos extremos de las calles norte y sur, con ventanas de fierro. Entre paréntesis, 1960, página 26, cierra paréntesis, punto aparte. La ambulancia boliviana fue establecida recién en febrero de 1880 a cargo del galeno y cirujano militar Zenón D'Alense, oriundo de Oruro. Una de sus secciones debía atender a la tropa movilizada en combate y otra, llamada sedentaria, los heridos tras un combate. Entre paréntesis, D'Alense, 1881, cierra paréntesis, punto aparte.
Entre tanto se dilucidaba la superioridad en el mar, las fuerzas bolivianas permanecían estacionadas y casi inmóviles en Tacna y en verdad en todo el sur de Perú, en una situación defensiva, con su consiguiente desgaste emocional y físico. Se trataba de un ejército, como diría el escritor boliviano Julio Lucas Jaimes, que había residido en esa localidad, destinado a matar su aburrimiento en calles, las plazas y los cafés de la ciudad. Entre paréntesis, 1919, página 35, cierra paréntesis, punto aparte. El joven Ochoa describió un vívido retrato de aquella anodina posición de retaguardia que se prolongaría por meses. La paz en medio de la guerra. Es curioso. Entre paréntesis, 2014, página 73, cierra paréntesis, punto aparte. Para los soldados sometidos a disciplina militar y sin dinero ni redes sociales de apoyo, la permanencia en Tacna, para la gran mayoría, debió ser monótona y desgastante. Mientras aguardaban la orden de movilizarse e ingresar de lleno en la guerra, se dedicaban a pasar y soportar como fuese la vida lejos de sus terruños. Acudían a bañarse en los establecimientos públicos o retosando en el río. Asistían a las funciones de circo que ocasionalmente se presentaba en Tacna. En los campamentos situados en las afueras de la ciudad, la tropa mataba la modorra probando suerte con los dados o jugando naipes al popular 7 y medio. Tocaban charangos y quenas, cantando y danzando cuecas y bailecitos o regodeándose con las regatonas en el amor. La vida los confrontó también con situaciones imprevistas, como aquel temblor de la noche del 3 de octubre de 1879. Dado que la mayoría de la tropa boliviana procedía de regiones con escasa o nula actividad sísmica, fue la primera y atemorizante experiencia que les proponía la naturaleza. Para conjurar la soledad, escribían cartas a sus familias. En Bolivia eran muy esperadas y viceversa. Cada correo que llega al cuartel general del ejército causa profunda ansiedad en la opinión para saber inmediatamente los hechos favorables o adversos que tienen lugar en el teatro de la guerra. En el teatro de la guerra no puede ser en el teatro de la guerra, no puede ser de otro modo. Los seres más queridos como el padre, el esposo, el hijo, el hermano, se hallan lejos de sus hogares en cumplimiento del más sagrado de los deberes, el de defender la patria de los menguados invasores que con planta atrevida pretenden hollar nuestros derechos de soberanía. Fluían las misivas en una cantidad que no es posible establecer, pero seguramente era significativa. Soldados y rabonas, en una buena proporción, eran analfabetos, pero existían probablemente quienes por una módica paga escribían misivas por encargo. El tráfico de cartas hacia Bolivia, en todo caso, fue intenso. Había 2 correos semanales, uno ordinario y otro extraordinario. En julio de 1879, por ejemplo, salieron con destino a Bolivia 6.683 epístolas e ingresaron de la misma procedencia 9.726. Al mes siguiente las cifras fueron de 4.977 y 7.920 respectivamente. Es probable que una parte de ellas fueran reenviadas hacia Pisagua e Iquique, destino de otros contingentes
militares bolivianos. El volumen da cuenta de la intensidad del tráfico del correo, que servía 2 veces por semana entre Tacna y La Paz. Un envío era de carácter ordinario y el otro extraordinario, cuya instalación fue solicitada por el gobierno boliviano en abril de 1879. Apenas se establecieron en la ciudad peruana sus primeros contingentes militares, comenzó a funcionar a inicios de mayo. El transporte estaba a cargo de postillones que recorrían la ruta a caballo o en mula. Tardaban hasta La Paz entre 2,5 y 3 días a galope, y 5 si iban más despacio. Desde allí posteriormente se redistribuían las misivas por toda la geografía de Bolivia. Además de las tertulias, juegos y cartas, las tropas asistían igualmente a celebraciones cívicas como la del 28 de julio, Independencia de Perú, recordada con una misa, una parada militar, columnas de honor y 21 salvas de cañones por 3 oportunidades. El 6 de agosto, Día Nacional de Bolivia, contó por su parte con una retreta a las primeras luces del alba en la plaza principal, abanderamiento de edificios públicos, salvas y dianas militares de rigor. Luego a las 8 a.m. se celebró una misa y 2 horas más tarde marchó gallarda una columna de honor por la céntrica calle 2 de Mayo. En la noche, nuevas y concurridas retretas en la plaza de armas, iluminada por los estallidos de sendos fuegos artificiales. Entre paréntesis, Ochoa, 2014, página 108 al 109. Cierra paréntesis, punto aparte. En otras oportunidades, algunos batallones participaban de ceremonias religiosas que formaban parte indisoluble de sus rituales y convocatorias espirituales para pedir la protección cristiana. Aunque no hay constancia documental, de seguro en los campamentos los soldados y sus rabonas acudían a Yatiris y la milenaria hoja de coca para predecir las desventuras o venturas futuras. El 8 de septiembre se festejó el Día de la Virgen de Guadalupe, considerada patrona del departamento de Chuquisaca. La ceremonia involucró directamente al Batallón Sucre, seguramente porque una importante parte de sus integrantes pertenecían a esa región. Anoche ha habido luces y fuegos artificiales en el cuartel del Batallón Sucre 2 de Granaderos, con motivo de la víspera de la festividad de la Natividad que se celebra hoy. Dichos fuegos han sido trabajados por el distinguido cadete Solares de aquel cuerpo. Este ha oído en la mañana de hoy una misa solemne votada por él. Apuntamos esto para hacer constar el laudable espíritu de verdadera religión que siempre anima a los soldados de nuestro ejército. Entre paréntesis, Ochoa 2014, página 132 a 133, cierra paréntesis, punto aparte. Por otra parte, los ejércitos militares, aunque no precisamente frecuentes, permitían que batallones como el Sucre presentaran al público su prestancia y fama militar. El 25 de agosto de 1879, por la mañana, el mencionado batallón hizo lúcidos movimientos al mando del presidente Hilarión Daza. Entre paréntesis, Ochoa, 2014, página 120, cierra paréntesis, punto aparte.
Periodistas procedentes de Lima quedaron impresionados por la presentación militar que duró 2 horas, 2 puntos aparte. Principiaron los movimientos en todos los sentidos ejecutados por el Sucre con la más perfecta regularidad y destreza. Las órdenes se comunica ya con la corneta, ya con el tambor o ya de viva voz. El batallón ejecutaba los más difíciles movimientos sin equivocarse en lo menor. Las columnas de soldados se movían con tanta igualdad y perfecta alineación que parecían paredes de hombres que se movían a impulsos de una fuerza mecánica. El general Daza de cuando en cuando se movía hacia nosotros y nos indicaba que la evolución se ejecutaba en arreglo a tal o cual de las tácticas modernas. Otro corresponsal describió: con igual maestría y exactitud formaban en columnas parciales para desplegar en batalla y realizar acto continuo un rápido cambio de frente, las más de las veces al trote y muchas otras al paso imaginario, es decir, sin compás del tambor. Ambos observadores concluyeron que cuando el Sucre entrara en el combate que se avecinaba, sería imparable. En propiedad, las galas y las algazaras también sacaban a la tropa de la rutina del campamento, aunque el carnaval de 1880, celebrado entre el 10 y 12 de febrero, el único en que las tropas bolivianas permanecieron en Tacna, la pasaron acuartelados en las campiñas cercanas de Calana y Pocollay, además del barrio de Alto Lima, en la periferia de Tacna. La orden fue dada por el coronel Eliodoro Camacho, jefe del ejército de Bolivia, que temía desmanes y confrontaciones si las dejaba sueltas a las tropas y a su libre albedrío. Los únicos que gozaban de permiso y privilegio fueron los integrantes de la Legión Boliviana, hijos de las familias de Rancia Prosapia y uno que otro sargento del Colorados. La posterior Semana Santa, tiempo católico de música sacra, lúgubres procesiones y de expiación de los excesos de las carnestolendas, fue también más apagada y sombría que de costumbre, sin duda por el peso de sobrellevar la guerra en los bolsillos y los temores que golpeaban las mentes y encasillaban las actitudes y los cuerpos de los y las feligreses. 3. El llamado de los mares. En verdad, vivir en Tacna suponía para hombres y mujeres de Bolivia, lejos de sus hogares, una refundación de las previas experiencias geográficas y sociales, modeladas por altas cordilleras y montañas de su hábitat. De ahí que para los integrantes del Sucre y sus Rabonas, como para el resto del ejército de Bolivia, el cercano puerto peruano de Arica sobre el Océano Pacífico, entonces de unos 3.000 habitantes, constituyera un verdadero punto de atracción, curiosidad y referencia. Ayudaba su posición estratégica de la fortaleza artillada en la elevación denominada El Morro, como sobre todo por su emplazamiento junto al mar, tan largo y ancho como desconocido para bolivianos y bolivianas. Considerada cómoda y espaciosa, la población porteña se recuperaba del terreno y tsunami. Considerada cómoda y espaciosa, la población porteña se recuperaba del terremoto y tsunami de agosto de 1868 y del fuerte sacudón sísmico del 9 de mayo de 1877 que la devastaron.
Desde allí Bolivia embarcaba rumbo a Europa, principalmente barrillas de cobre procedentes de las minas de Corocoro en Pacajes. El puerto poseía un cable telegráfico subterráneo que lo conectaba con el mundo y estaba unido con Tacna también por telégrafo y un ferrocarril de 62 kilómetros de longitud que comenzó a funcionar el 1 de enero de 1856. Sus locomotoras a vapor, sus vagones y sus paralelas de acero también llamaban poderosamente la atención boliviana, principalmente para la gran masa mestiza e indígena. En la Bolivia de donde procedía la tropa no existía esta clase de transporte. Lo más moderno que se disponía eran las tropas lo más moderno que se disponían eran las escasas diligencias estilo Far West americano que se movilizaban por escabrosos caminos entre La Paz, Oruro y Cochabamba. Pero incluso esta experiencia estaba al alcance solamente de unos pocos privilegiados y sus familias pertenecientes a la oligarquía minera y latifundista. La mayor parte de la población tenía el caminar a pie como único transporte y casi nunca había salido más allá del estrecho perímetro del territorio de sus comarcas y aldeas, ni abandonando la seguridad de sus familias y amigos. De ahí que, salvo un puñado de jefes y oficiales, integrantes del escaso círculo de privilegiados que tuvieron una experiencia ferrocarrilera en sus recorridos por Europa, Argentina y Chile, o que vivieron en Antofagasta, nadie había visto ni probado viajar en un artefacto mecánico semejante, movido por fuerza propia y no animal, e incluso no conocían de su existencia ni de oídas. Una buena parte de los bolivianos que se desplazaron en tren de Tacna rumbo a Arica lo hicieron por motivos oficiales y castrenses. El recorrido tardaba entre 2 horas y media y 3. La primera expedición ferroviaria de la tropa se realizó en la madrugada del 4 de mayo de 1879 para retornar a las 21:30 horas del mismo día. Los acompañó el presidente Daza, sus edecanes, el cirujano mayor del ejército, medio centenar de afortunados jóvenes de la oligarquía integrantes del Escuadrón Murillo de La Paz y un número similar del Regimiento Vanguardia de Cochabamba del mismo origen social. Compartió el privilegio el cronista Vicente Ochoa, quien registró el periplo en su diario. Entre paréntesis, Ochoa, 2014, 23, página 23 y 24, cierra paréntesis, punto aparte. Recién en noviembre de 1879, el batallón Sucre tuvo su inicial experiencia de ir y venir de Arica por tren, aunque motivada por el imperativo de las acciones de la guerra y no por la simple curiosidad. Uno puede imaginar las miradas de asombro y los comentarios entre serios y jocosos de la tropa. Otros y otras, en cambio, querían experimentar la fuerza de la locomotora y su velocidad insuperable, solo por mero afán de aventura. Quizá hubo soldados que evadieron el control del campamento y la posibilidad del castigo solo para filtrarse a los vagones. Las rabonas, en todo caso no sujetas al reglamento militar, pudieron ir y venir con libertad en los furgones de madera hasta el puerto para abastecerse de pescado y otros alimentos importados.
El fisgoneo estaba, sin embargo, siempre presente como un imán atrayendo mentes y cuerpos para trasladarse en carros tirados por una trepidante locomotora a vapor. Años más tarde, la joven de 23 años, Sarah Neuhaus de Ledgard, emparentada con la alta sociedad de Tacna e importantes comerciantes europeos, rememoró su sorpresa, que era la misma en todos y todas en aquella población peruana. Aparte. Poco después comenzó a llamar la atención de la gente, la curiosidad con que los soldados bolivianos miraban el paso de los trenes. Era la primera vez que los veían, puesto que en aquella época no existía en Bolivia ninguna de las líneas ferrocarrileras que actualmente cruzan su territorio. También fue enorme su admiración cuando contemplaron el mar, el que la mayoría de ellos no había visto nunca. Esta impresión no podemos comprenderla en toda su amplitud. Los que abrimos los ojos contemplando la inmensidad de su belleza. Entre paréntesis, 1938, página 4, cierra paréntesis, punto aparte. Embarcarse en el tren se hizo más peligroso a medida que, como se verá más adelante, tras la captura del Huáscar en octubre de 1880, los chilenos controlaban el mar y bloqueaban puertos peruanos. En algunos tramos, luego de cruzar el río Luta y aproximarse a la estación de Arica, los vagones quedaban al alcance del cañoneo de los navíos que asediaban la ciudad portuaria. La precaución no era pues un pretexto. Manuel B. Alba, integrante de la B División, relató en su diario su expectativa cuando en abril de 1880 llegaron a Tacna tras hacer el mismo arduo recorrido que otras tropas bolivianas. Aparte. Cuando algunos de nosotros pasamos a Arica de noche, nos convencimos la verdad, pues el tren en ciertos trechos se aproxima al mar y los bloqueadores se hallaban en estado de poder destruirlo con toda seguridad. Entre paréntesis, Alba, 1882, página 108, cierra paréntesis, punto aparte. Finalmente, en una concesión se autorizó que a las 3 a.m. del 29 de aquel mismo mes los batallones Graun y Chorolque fueran enviados por tren a Arica de paseo con el único objeto de que conozcan el mar. Permanecieron en el puerto hasta la jornada siguiente y, como correspondía a su seguridad, retornaron en la noche protegidos por las sombras de los ojos de las cañoneras adversarias. Entre paréntesis, Ochoa, 2014, página 30, cierra paréntesis, punto aparte. Capítulo 3, en apronte y defensa, página 67. La noticia del curso de la guerra, como es comprensible, alteraban radicalmente la cotidianidad del ejército de Bolivia en campaña en el sur del Perú, sobre todo cuando eran adversas para la suerte de las armas marítimas de sus aliados peruanos. 1. Captura del mar. Tal situación se desató clara y contundente cuando en horas de la mañana del 8 de octubre de 1879, Chile consumó finalmente su propósito de anular al Huáscar. Desplazaron a casi toda su flota a perseguirlo y a acosarlo. Su superioridad en naves y poder de fuego dio resultados. Tras un duro y violento combate en el que murió su comandante Miguel Graun, capturaron la nave peruana en la punta de Anganos,
frente a la costa boliviana, entre los puertos de Mejillones y Cobija, entonces ya ocupados por el invasor. La noticia que llegó a Tacna a media jornada del día siguiente constituyó un golpe militar y moral demoledor para la población civil y las tropas de la Alianza Peruano-Boliviana. Más aún cuando se supo que la embarcación había quedado dañada pero reutilizable y en manos del enemigo, pues su tripulación no logró hundirla. Ochoa resumió el sentir del ejército de Bolivia en campaña, aparte. Toda admiración no es suficiente para esa homérica lucha en la que Grau y sus compañeros de sacrificio han muerto conquistando el triunfo de la gloria y un honroso altar en el templo de la inmortalidad. Nos queda su memoria como digno ejemplo para vengar la pérdida del infortunado Huáscar. Entre paréntesis 2.14, página 159, cierra paréntesis, punto aparte. En Bolivia, la prensa secundó el pesar colectivo por la muerte de quien consideraban un prócer. En Sucre, el 6 de agosto de 1879, Día Nacional de Bolivia, se había otorgado a Grau una medalla de oro que le fue entregada el 18 del mismo mes en Arica, donde el Huáscar se hallaba anclado. Por su parte, desde Cochabamba, el 5 de septiembre, las damas de alta alcurnia le enviaron un estandarte en paño de seda. Bordado con hilo de oro, simbolizaba la alianza de dos pueblos que luchan por defender su dignidad. Fue entregado a Grau igualmente en Arica el 17 de ese mes. Entre tanto, hacía la apesadumbrada Tacna por la captura del Huáscar, continuaban llegando tropas de Bolivia a costa de un esfuerzo personal y sorteando grandes dificultades geográficas y logísticas. El 13 de octubre arribó tras un azaroso periplo de más de 3 meses y más de 1.500 kilómetros, un pequeño contingente de cerca de un centenar de hombres a caballo. Su entrada a la población fue profundamente conmovedora. Habían sufrido hambre, sed y todas las peripecias posibles, incluida aquella que al pasar por Cochabamba fueron diezmados por el flagelo de las epidemias. Pertenecían al escuadrón Velasco, bajo las órdenes del coronel Héctor Suárez Velasco, prefecto de Santa Cruz de la Sierra. Procedían de las lejanas y selváticas regiones bolivianas, en su mayoría de la propia ciudad de Santa Cruz, y una veintena de Trinidad, en el aislado y selvático oriente de Bolivia. Querejazu, 1979, 367, página 369, cierra paréntesis, punto seguido. Aunque pertenecían a la juventud de los sectores decentes o dominantes criollos, además de su peculio para facilitar su movilización, tuvieron que ser socorridos por el vecindario. Este hizo colectas para adquirir sus armas, sus caballos y su vestimenta militar y facilitar su traslado cruzando selvas, valles, planicies altiplánicas y desiertos, en realidad casi toda la geografía de Bolivia. Ya en Tacna fueron incorporados a los libres del sur y posteriormente a mediados de octubre a la Legión Boliviana. Con la captura del Huáscar al Perú y la alianza, solamente le quedaron las naves de guerra Pilcomayo y La Unión, en claro desbalance frente a su adversario.
En el campo boliviano se entendió con claridad las consecuencias que tendría para el futuro de la contienda bélica. Chile dominaba ahora el mar. El nuevo panorama fue vaticinado por José Vicente Ochoa, que el 18 de octubre dejó constancia en su diario. Se espera que de un momento a otro Chile, dueño que como es ya del mar, intente serios ataques sobre la costa peruana. Entre paréntesis 2014, página 163, cierra paréntesis, punto aparte. No se equivocaba, en los días siguientes el país agresor movilizó por el océano desde el reservorio del ocupado puerto de Antofagasta inicialmente cerca de 11.000 hombres con rumbo al sur peruano, defendido por tropas de Bolivia y Perú. Luego su número aumentaría hasta alcanzar más de 16.000 soldados que contaban con moderno y abundante armamento y parque. La guerra y sus consecuencias no solamente se vivían en Tacna o Arica. Por la distancia, las noticias de la muerte de Grau y la captura del Huáscar llegaron varios días después a Bolivia. En Cochabamba, por ejemplo, el correo las trajo recién el jueves 23 de octubre. Se difundió de boca en boca como un reguero de pólvora. Al igual que en La Paz, Sucre y otras ciudades bolivianas, posteriormente se celebraron ceremonias fúnebres y de homenaje. En ellas, como en el acto celebrado el 8 de noviembre, misa de cabo de mes, se reafirmó la vigencia de la alianza. El pueblo peruano debe ver en este acto no tan solo el justísimo homenaje ofrecido a la memoria venerada de los héroes de Mejillones, sino también el sentimiento profundo y leal de unión y hermandad hacia él. Así decía el Heraldo, Cochabamba, 10 de noviembre de 1879, transcrito en el libro editado por la Embajada de Bolivia en el Perú, Epopeya de Miguel Grau en la prensa boliviana de 1879, Lima, 1996, página 134. 2. Heroico tiempo de derrota. Al amanecer del 2 de noviembre de 1879, fuerzas chilenas que habían partido de Antofagasta el 28 de octubre se apostaron frente al pequeño puerto peruano de Pisagua, en realidad una aldea habitada por 1 millar de personas y organizada en torno al embarcadero y la estación del ferrocarril enclavada en su playa norte. Desde allí se transportaba salitre para su depósito en barcos que lo cargaban posteriormente hacia Europa principalmente. Era la segunda vez que era asediada por naves y tropas de Chile. El viernes 18 de abril de 1879, a poco que ese país declaró la guerra a Bolivia y Perú, lo habían bombardeado e intentaron tomarlo sin éxito. Se retiraron dejando la población en llamas. Chile usó esta vez todo su poderío, apostando 1 veintena de naves y miles de hombres que partieron desde la capturada Antofagasta a las 17:45 horas del 28 de octubre de 1879. A las 6:30 de la madrugada del domingo 2 se tocó general en los cuarteles bolivianos con la noticia de que los buques enemigos estaban a la vista. Media hora más tarde, 4 de ellos, el Cochrane, el Magallanes, el Covadonga y el O'Higgins, iniciaron el ataque. Cita 31.
El corresponsal de La Patria del Valparaíso informó que mientras los transportes se mantenían fuera del tiro de cañón, el Cochrane hizo su primer disparo. Entre tanto, la Magallanes y la Covadonga rompían el fuego sobre el fuerte norte, que no contestó absolutamente. Viendo el comandante Condell la ineficacia del ataque a este fuerte, dirigió en unión a la Covadonga sus tiros al fuerte sur, el que dejaba momentos después de contestar los disparos que se le hacían. Publicado el 11 de noviembre de 1879 y transcrito en Castagneto 2016, página 215. Al cañoneo siguió el fuego de las ametralladoras y cohetes incendiarios para debilitar la defensa aliada, que afectaron también a la población civil. Los buques nos hacían un fuego tan vivo y tan certero que nos tenían atolondrados. Bombas, metrallas, granadas y balas rasas caían como granizo, diezmando a nuestras gentes y atemorizando a los otros integrantes del Victoria. El ciudadano francés Lavernier narró el pandemonium que se produjo entre la población civil. 2 puntos aparte. Despertándose las familias al estridente ruido, y salieron de sus casas al medio vestirse, corriendo desoladas sin saber por dónde salvarse y librar a los pequeñuelos de la muerte. Desgarrador era ver a las mujeres medio desgreñadas con sus chiquillos de la mano o medio prendidos con sus tiernas manecitas del vestido o de las piernas de sus madres. Trataban de ganar las alturas, presas de la mayor angustia, pidiendo a Dios justicia, pero Dios a veces parece sordo. Mientras tanto, llovía la metralla, llovía. Muchas mujeres y niños perecieron por el incendio o las balas. El bombardeo dio rápidamente de baja a la única pieza de artillería disponible para la defensa. Vamos a leer una cita, la cita 33, que dice, es la anterior, el anterior párrafo fue citado por El Heraldo de Cochabamba el 5 de diciembre de 1879. Punto aparte, continuamos. El bombardeo dio rápidamente de baja a la única pieza de artillería disponible para la defensa, un cañón Parrot de grueso calibre, 110, pues la otra batería aún no estaba totalmente dispuesta para dar batalla. Concluida esta fase, a eso de las 10:30, se inició el desembarco chileno en lanchas artilladas y botes con una fuerza estimada en 3.000 hombres de los batallones Atacama y Zapadores. Entre tanto, otras tropas que circundaban la cercana caleta de Junín para atacar por la retaguardia. Esas tropas no hallaron resistencia en esta zona. Al mando de la plaza de Pisagua estaba el comandante de artillería peruano Isaac Recabarén, entre paréntesis Paz Soldán, 1979, tomo 3, página 29 y siguientes. Cierra paréntesis, punto seguido. El primer intento de desembarco fue rechazado bajo una lluvia de balas. El segundo pudo desembarcar un centenar de hombres. Solo el tercero, realizado como al mediodía, pudo coronar el éxito al enfrentar una débil resistencia. Consolidada su cabecera de playa y tras un recio y desigual combate en desmedro de los defensores, los chilenos tomaron un Pisagua que ardía. Vamos a leer esta cita 34.
De lo que era Pisagua no quedan sino 10 o 12 edificios. Todo lo demás es un montón de humeantes ruinas. Augusto Rego, corresponsal de El Pueblo Chileno. Pisagua, 4 de noviembre de 1879. Transcrito en Castegneto 2015, página 212, cierra paréntesis. Punto seguido. Dice así: a las 3 de la tarde su bandera flameaba en un poste de alto hospicio. Sus partes aseguran que tuvieron 58 muertos y 173 heridos, pero un recuento no oficial sumó en total 330 bajas. El general peruano Juan Buendía, que también casualmente se hallaba de reconocimiento en el puerto, narró: aparte. La heroica defensa de Pisagua, sostenida por 2 piezas de artillería que no tardaron en desmontarse, su pequeña guarnición de nacionales y las reducidas de Bolivia, se encuentran fuera de todo encomio. El valor excedía al heroísmo, pero tuvo que ceder a la inmensa superioridad de las fuerzas chilenas, a sus elementos de guerra, al incendio de la población y de más de 50.000 quintales de salitre, al vivísimo fuego de artillería, ametralladoras y rifles, y de 5.000 hombres que ya pisaban tierra para, después de sufridas pérdidas y de haber causado al enemigo inmensa mortandad, se emprendió la retirada. Entre paréntesis, Buendía, 1967, página 54, cierra paréntesis, punto seguido, aparte. Pero bueno, vamos a continuar en un próximo capítulo. Queridos amigos, pues así continúa la lectura desde la ciudad de La Paz, de este libro escrito por un intelectual boliviano, docente universitario, en un tiempo embajador de Bolivia en el Perú. Estamos hablando de Gustavo Rodríguez Ostria. Este libro, Huéspedes Guerreros, el Batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880, para recordar la memoria de los guerreros peruanos y en este caso particular del ejército boliviano que se fue para tierras peruanas desde Pisagua hasta Tacna para luchar, para defender tierras peruanas en esta guerra del Pacífico, pues que se llevó a cabo en aquellos años tan cruentos de la guerra e injustos además. Honor y gloria, quiero decir, a nuestros abuelos y ancestros, en esta ocasión bolivianos, que creo que es justo hacerles un honor a su lucha y que decirles que un día Bolivia volverá a las aguas del mar. Su lucha no fue en vano. Un abrazo, amigos, desde La Paz, Bolivia.